Encuentro inesperado la Dordia. Elisa Chen entrecerró los ojos ante la pantalla de la computadora. Sus ojos ardían por horas de analizar datos. El reloj en su escritorio marcaba las 2:37 a.m. Pero el tiempo había perdido todo significado en la instalación de investigación subterránea, mientras la científica líder en el proyecto Empatía, un estudio innovador sobre las respuestas emocionales humanas a las que Lisa se había acostumbrado. A las noches tardías y las mañanas tempranas, se reclinó en su silla estirando los brazos sobre su cabeza. El aislamiento de la instalación enterrada profundamente bajo el desierto de Nuevo México a veces la hacía sentir como si estuviera en otro planeta. Poco sabía cuán profético se volvería pronto ese sentimiento. Un suave pitido de su computadora atrajo su atención una anomalía en los datos. Ella se inclinó hacia adelante frunciendo el ceño ante las lecturas extrañas. Los sensores de empatía estaban captando algo inusual, algo que no debería ser posible, dados los parámetros de su experimento. ¿Qué demonios?, murmuró Alisa, sus dedos volando sobre el teclado, mientras intentaba aislar la fuente de la anomalía. Las lecturas se estaban volviendo más fuertes, pulsando con un sonido de otro mundo, un ritmo que le provocó escalofríos en la columna vertebral. De repente las luces del laboratorio parpadearon y se apagaron, hundiendo a Lea en la oscuridad. La energía de emergencia se activó y bañó la habitación con un extraño resplandor rojo. El aire crepitó con electricidad estática, lo que hizo que se le erizara el vello de los brazos. Fin de la brecha de seguridad. En el sector 7, una voz automatizada anunció por el intercomunicador que todo el personal debía evacuar de inmediato. El corazón de Alisa se aceleró cuando agarró su tableta y se dirigió a la salida, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, una luz blanca cegadora llenó la habitación. Se protegió los ojos y sintió que una extraña ingravidez se apoderaba de su cuerpo cuando la luz se desvaneció. Alisa se encontró en una gran cámara circular diferente a todo lo que había visto antes. Las paredes brillaban con un brillo iridiscente y el aire zumbaba con energía. Parpadeó tratando de adaptarse al repentino cambio en su entorno. «Saludos, Dora. Alisa Chen». Una voz melódica resonó en la cámara. «Pedimos disculpas por la naturaleza abrupta de su llegada, pero el tiempo es esencial». Elisa se dio la vuelta buscando la fuente de la voz. Su mandíbula se abrió cuando tres figuras salieron de lo que parecía ser una pared sólida. Tenían forma humanoide, pero su piel era de un tono lavanda pálido, y sus ojos eran grandes orbes multifacéticos que parecían brillar con inteligencia. «Dime quién eres». Alisa logró balbucear, su curiosidad científica combatiendo su miedo. «¿Dónde estoy?» La más alta de las tres. Los alienígenas inclinó su cabeza en un gesto que podría haber sido destinado a ser tranquilizador. «Soy Six, investigador principal de la División de Estudios Emocionales Galácticos. Estos son mis colegas, Vila y Nex». Los otros dos alienígenas asintieron en señal de saludo. «Estás a bordo de nuestra nave de investigación, actualmente en órbita alrededor de la luna de tu planeta». La mente de Elisa dio vueltas. «Extraterrestres». Estaba en una nave espacial alienígena. Una parte de ella quería reírse de lo absurdo de todo, mientras que otra parte ya estaba catalogando cada detalle de su entorno para un estudio futuro. «¿Pero por qué yo?», preguntó, encontrando su voz por fin. «¿Por qué traerme aquí?». Los ojos multifacéticos de Six parecen brillar. «De emoción. Tu trabajo en el proyecto Empatía no ha pasado desapercibido. Dr. Chen, hemos estado monitoreando los avances científicos de la Tierra durante algún tiempo, y su investigación sobre las emociones y relaciones humanas es de particular interés para nosotros». Vi, el más pequeño de los tres alienígenas, dio un paso adelante. Su voz era más aguda, casi musical. «Nuestra especie, los Lari, tienen una participación más allá de la necesidad de vínculos emocionales individuales. Funcionamos como una conciencia colectiva que comparte pensamientos y experiencias con toda nuestra población. Si bien esto ha llevado a grandes avances tecnológicos y sociales», NX continuó retumbando con su voz profunda. «A través de la cámara nos hemos encontrado carentes en ciertas áreas el concepto de los vínculos emocionales individuales. Particularmente lo que los humanos llaman amor nos resulta fascinante». La mente científica de Alisa comenzó a correr con las implicaciones, «Así que me trajiste aquí para estudiar las emociones humanas, para entender el amor».
Six asintió con la cabeza en un gesto que parecía extrañamente humano. Precisamente tú, trabajo sobre la empatía y las respuestas emocionales, te convierte en el candidato ideal para ayudarnos a entender estas complejas experiencias humanas. Creemos que al estudiar la capacidad de tu especie para los vínculos emocionales profundos, podemos desbloquear nuevos potenciales dentro de nosotros mismos. ¿Y si me niego?, Alisa preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La oportunidad de estudiar una civilización alienígena avanzada era demasiado tentadora para dejarla pasar. Sin importar las circunstancias, respetaríamos tu decisión y te devolveríamos a la Tierra. Six respondió. Sin embargo, esperamos que veas el valor de este intercambio cultural, el conocimiento que podríamos compartir. Los avances que podríamos hacer juntos están más allá de todo lo que tu especie haya imaginado hasta ahora. Elisa respiró profundamente, sopesando sus opciones. Por un lado, había sido esencialmente secuestrada por extraterrestres para su investigación. Por el otro, le estaban ofreciendo la oportunidad de expandir el conocimiento humano en formas que nunca había soñado. Posibles. Está bien, dijo finalmente, cuadrando sus hombros. Te ayudaré con tu investigación, pero tengo condiciones. Quiero acceso completo a tus datos y tecnología, y quiero poder compartir lo que aprendí con mis colegas en la Tierra. Los tres Lerí intercambiaron miradas, pareciendo comunicarse silenciosamente. Después de un momento, Six se volvió hacia Alisa. Sus términos son aceptables. Dr. Chen, esperamos aprender de usted, y esperamos que aprenda mucho de nosotros también. Mientras Alisa siguió a sus nuevos socios de investigación alienígena más adentro de la nave, su mente zumbaba con preguntas y posibilidades. No tenía idea de lo que le esperaba, pero una cosa era segura: su vida y, potencialmente, el futuro de las relaciones humano-alienígenas nunca volverían a ser lo mismo. Poco sabía Alisa que su viaje recién estaba comenzando y que la verdadera prueba de la capacidad emocional de la humanidad estaba por venir mientras la Tierra se hacía más pequeña en el portal de observación de la nave, cuadrando sus hombros lista para enfrentar cualquier desafío que esta aventura interestelar pudiera traer al laboratorio galáctico. Días a bordo de la nave de investigación Lizari se desdibujó mientras Elisa se sumergía en el mundo de la ciencia alienígena. La nave en sí era una maravilla de la tecnología, con suaves curvas orgánicas que parecían desafiar las leyes de la física tal como ella las entendía. Cada superficie respondía al tacto y se podían invocar pantallas holográficas con un simple pensamiento. Six le había asignado a Alisa su propio cuarto, una habitación espaciosa que se adaptaba a sus necesidades y preferencias. La cama, si así se la podía llamar, era una plataforma que flotaba suavemente y ajustaba su firmeza y temperatura para una comodidad óptima. Una ventana del tamaño de una pared daba a la inmensidad del espacio y ofrecía vistas impresionantes de estrellas y galaxias distantes. Pero fueron las instalaciones de investigación las que realmente cautivaron a Alisa. El Laboratorio de Estudios Emocionales Galácticos era una gran cámara circular llena de equipos que apenas podía comprender. Los cerebros holográficos flotaban en el aire pulsando con actividad neuronal simulada. Los dispositivos, que parecían elegantes esculturas, resultaron ser escáneres de movimiento altamente avanzados, capaces de detectar y analizar los cambios sustanciales en el estado de ánimo y los sentimientos. Esto es increíble. Alisa respiró mientras pasaba su mano sobre una consola elegante. Su tecnología es ligera. Oídos más allá de todo lo que tenemos en la Tierra. Vi quien se había convertido en una especie de guía para Alisa, inclinó su cabeza con curiosidad, pero su especie ha logrado tanto sin este nivel de avance. Es una de las muchas paradojas que esperamos entender a través de nuestra investigación. Los primeros días estuvieron llenos de una batería de pruebas y exploraciones. Los Lizari examinaron minuciosamente cada aspecto de la fisiología y psicología de Aisa. Estaban particularmente fascinados por el sistema límbico de su cerebro y la compleja interacción de las hormonas y neurotransmisores que gobernaban las emociones humanas. Tu capacidad de sentir es notable, NWX comentó mientras estudiaba una proyección 3D de la actividad neuronal de Alisa. La intensidad y
Variedad de tus respuestas emocionales superan por mucho las nuestras, Lhasa no pudo evitar. Sentir una oleada de orgullo ante las palabras alienígenas, las emociones son una parte fundamental de la experiencia humana. Ella explicó que dan forma a nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras vidas enteras a medida que avanzaban los días. La naturaleza de los experimentos comenzó a cambiar. El Lhasari fue más allá de los escaneos simples y comenzó a presentarle a Alyssa escenarios emocionales cada vez más complejos. Usaron una tecnología similar a la realidad virtual pero mucho más inmersiva, para recrear situaciones diseñadas para evocar respuestas emocionales específicas. Alyssa se encontró reviviendo. Su primer amor, el nerviosismo y la emoción la inundaron, como si volviera a tener 15 años ella. Experimentó la alegría del logro académico, la emoción del descubrimiento y la cálida satisfacción de las reuniones familiares, pero el Lhari tampoco rehuyó las emociones negativas. Tía, revivió discusiones con seres queridos, momentos de aplastante decepción e incluso el dolor de perder a un miembro de la familia. A través de todo esto, la villa de Six y Nix observaron con atención envolvente sus ojos multifacéticos brillando con curiosidad y algo que Alyssa estaba empezando a reconocer como asombro. Su capacidad para procesar e integrar una gama tan amplia de emociones es fascinante, comentó Six, después de una sesión particularmente intensa en nuestra sociedad. Compartimos una conciencia colectiva, pero la profundidad del sentimiento individual que experimentas no tiene precedentes. Alyssa se secó las lágrimas, que se habían formado durante la simulación del funeral de su abuela. No siempre es fácil, admitió que a veces nuestras emociones pueden abrumarnos, llevarnos a tomar decisiones irracionales, pero también nos impulsan a crear arte, explorar, conectar con otros de maneras significativas. El concepto de arte era particularmente desconcertante para los Lhari. Entendían los aspectos técnicos de la creación de estímulos visuales o auditivos, pero la idea de expresar emociones a través de obras creativas les era ajena en un intento de cerrar esta brecha. Alyssa solicitó acceso a la base de datos cultural de la Tierra, que el Lysair aparentemente había estado recopilando durante años. Ella comenzó a presentarles el arte humano, la música y la literatura, explicando el contexto emocional detrás de cada pieza. Los extraterrestres estaban cautivados por los cielos nocturnos arremolinados de Vincent van Gogh, las melodías inquietantes de las sinfonías de Boven y la emoción cruda en los sonetos de Shakespeare que escuchaban. Las grabaciones de los discursos de Martin Luther King Jr., maravillándose del poder de las palabras para inspirar y mover a las personas a la acción. Esta capacidad de creación para expresar estados emocionales internos en formas externas es verdaderamente notable. Bell dijo que su voz se llenó de un asombro mientras estudiaba una recreación holográfica del David de Miguel Ángel a medida que los días se convertían en semanas. Alyssa se sintió cada vez más cómoda con sus anfitriones alienígenas. Comenzó a ver más allá de su apariencia de otro mundo y a reconocer a los individuos. La pasión de Six por el conocimiento le recordó a sus propios mentores en la Tierra. La gentil curiosidad de Villa y su entusiasmo por aprender le hicieron querer al pequeño alienígena. Incluso Nix, inicialmente intimidante con su voz profunda y su estatura imponente, mostró un lado más suave en su manejo cuidadoso de delicado, equipo y preguntas reflexivas. Pero a medida que Alyssa se acercaba a comprender el Lhari, también comenzó a ver las limitaciones de su sociedad, su conciencia colectiva, al tiempo que permitía increíbles avances tecnológicos y la armonía social, parecía venir a costa de la expresión individual y las profundas conexiones personales. Una noche, mientras Alyssa estaba sentada en su habitación mirando las estrellas, descubrió que ella extrañaba el simple placer de compartir una comida con amigos o abrazar a un ser querido. Los Lhasari no comían en el sentido tradicional. Absorber nutrientes a través de la piel y el contacto físico era raro entre ellos. Un timbre en su puerta interrumpió sus cavilaciones. Era Vea, sosteniendo lo que parecía ser un orbe brillante. Dr. Chen, hemos preparado una nueva simulación que creemos que nos ayudará a entender un aspecto crucial de la emoción humana. ¿Está dispuesto a participar?
Elisa asintió con curiosidad sobre el nuevo escenario que habían ideado los extraterrestres. Siguió a Bea al laboratorio donde Six y Nix esperaban. La atmósfera parecía cargada de anticipación. Hemos estado estudiando el concepto del amor humano, Six explicó mientras Elisa se acomodaba en la cámara de simulación. En particular lo que usted llama amor romántico. Esta emoción parece ser una fuerza impulsora en gran parte de su arte, literatura y decisiones personales. Esperamos experimentarla a través de usted en esta simulación. Elisa sintió un aleteo de nerviosismo. El amor era de hecho una emoción compleja, una que ni siquiera los humanos entendían por completo. ¿Cómo podría ella transmitir sus matices para seres que nunca habían experimentado vínculos individuales cuando la simulación comenzó? Alisa se encontró en un entorno familiar, un pequeño café en su campus universitario. A.C. Ross se sentó frente a ella y reconoció a un hombre que reconoció de golpe, David, su exnovio de la escuela de posgrado. La relación había terminado hace años cuando sus carreras los llevaron en direcciones diferentes, pero verlo todavía despertaba emociones complicadas. La simulación representó una reunión entre ellos años después de su ruptura. Mientras hablaban, reían y recordaban, Alisa sintió que los viejos sentimientos resurgieron. La calidez de la compañía, la emoción de la conexión intelectual, el dolor agridulce de lo que podría haber sido cuando terminó la simulación. Thea abrió los ojos y encontró a los tres Lari mirándola con una intensidad que nunca antes había visto. Sus ojos multifacéticos parecían brillar con algo nuevo. ¿Podría ser una emoción inesperada? Nix retumbó. Su compostura habitual se sacudió. La complejidad de la respuesta emocional. Thea agregó. Su voz tembló ligeramente. La interacción de la alegría, la tristeza, el anhelo y la esperanza es diferente a todo lo que hemos experimentado en nuestra conciencia colectiva. Six dio un paso adelante. Su piel lavanda se sonrojó de un morado más profundo. Doctor Chen, le debemos una... Disculpa, creemos que al estudiar las emociones humanas podríamos simplemente agregar esta capacidad a nuestras propias habilidades, pero lo que hemos presenciado va más allá de meras reacciones químicas o vías neuronales. Hay una profundidad en el sentimiento humano que apenas estamos comenzando a comprender. Ella sonrió conmovida por el sincero deseo del alienígena. De comprender el amor en todas sus formas es central para la experiencia humana. Explicó que puede ser confuso, doloroso e irracional, pero también es lo que da sentido a nuestras vidas, nos impulsa a formar conexiones, para crear familias, para construir sociedades. Mientras hablaba, Alisa se dio cuenta de que su tiempo a bordo de la nave Lizar le había dado una nueva perspectiva sobre su propia humanidad al tratar de explicar las emociones a seres que nunca las habían experimentado. Había ganado una apreciación más profunda por la riqueza del sentimiento humano. El Lizar escuchó atentamente su habitual desapego científico, reemplazado por algo que parecía casi como anhelo por la primera vez. Alisa se preguntó si su búsqueda de comprender las emociones humanas iba más allá de la mera curiosidad académica. Tal vez a su propia manera, los Liso buscaban algo que habían perdido en su evolución hacia la conciencia colectiva, la capacidad de formar conexiones personales profundas. Cuando la sesión terminó y Alisa se preparó para regresar a sus aposentos, no podía quitarse de encima la sensación de que algo fundamental había cambiado. La línea entre investigador y sujeto se había desdibujado, y se encontró tan curiosa por los Lari como ellos por ella. Poco sabía ella que este experimento en el amor pondría en marcha una cadena de acontecimientos que la desafiar todo lo que tanto los humanos como los Lizari creían saber sobre las emociones, relaciones y la naturaleza misma de la conciencia. Intercambio cultural. A medida que las semanas a bordo de la nave de investigación Lizari se extendían a meses, Alisa se encontró convirtiéndose en algo más que un sujeto de estudio. Ahora era una participante activa en un intercambio cultural sin precedentes, cerrando la brecha entre dos especies muy diferentes. Los Lari, inspirados por sus experiencias con las emociones humanas, comenzaron a experimentar con formas más individualizadas de interacción. Crearon cuerpos avatar que podían experimentar sensaciones físicas, lo que les permitía participar en actividades humanas como comer, bailar e incluso toques simples como apretones de manos o abrazos. Elisa observó con fascinación cómo Six
daba su primer mordisco a la comida replicada de la Tierra, una simple manzana. Los ojos multifacéticos del alienígena se abrieron de sorpresa ante el nacimiento, un sabor. «Esta sensación es extraordinaria», exclamó Zix examinando la fruta con asombro renovado, la interacción de dulzura y acidez, la textura. No tenía idea de que el sustento pudiera ser tan placentero. Elisa no pudo evitar sonreír. La comida es más que combustible para nosotros. Es una experiencia social, una forma de conectarnos con otros y celebrar nuestras culturas. Inspirada en esta revelación, Alisa comenzó a organizar cenas culturales regulares en sus aposentos. Usó la tecnología de replicación de la nave para recrear platos de varias cocinas de la Tierra. Enseñó a los Lari sobre el significado emocional y cultural detrás de cada comida. Durante una de esas cenas, mientras probaban curry indio picante, Bea hizo una observación que impactó profundamente a Elisa. Parece que los humanos han encontrado formas de infundir emoción en cada aspecto de sus vidas. El pequeño alienígena M, la cara de Aer, se contorsionó en una mezcla de placer y sorpresa ante la sensación de hormigueo de las especias. Tu comida, tu arte, tus costumbres sociales, todo está lleno de sentimientos y significado. NX, que había estado contemplando en silencio un trozo de pan no añadido. Quizás esta es la razón por la que tu especie ha logrado tanto a pesar de tus limitaciones tecnológicas. Tus emociones te impulsan a crear, a explorar, a conectarte de maneras que no habíamos hecho posible. Estas conversaciones a menudo se extendían hasta bien entrada la noche artificial de la nave. Tocando a Lisa, se sorprendió constantemente por la profundidad de la curiosidad de los alienígenas y su capacidad para comprender conceptos humanos complejos. A cambio, los Lizari comenzaron a compartir más sobre su propia civilización. Le mostraron a Ala representaciones holográficas de su mundo natal, un hermoso planeta con lunas gemelas y paisajes violetas. Aprendió sobre su historia, su sistema de gobierno, un tipo de tecnocracia, guiados por la voluntad colectiva y su enfoque del avance científico. Un día, Zix invitó a Alisa a experimentar una versión simplificada de la conciencia colectiva de Lizari con cierta inquietud. Ella estuvo de acuerdo en que la experiencia no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Una vasta red de pensamientos y recuerdos, todos interconectados y accesibles. Al principio fue abrumador, pero a medida que se adaptaba, Lisa comenzó a comprender la belleza y la eficiencia de su sistema. Así es como se toman decisiones, cómo se gobierna toda la civilización. Preguntó con asombro después de la experiencia. Zix asintió. Es Avatar reflejando el gesto humano. Cada Lizari es conectados. Con el colectivo compartimos conocimiento, tomamos decisiones instantáneamente basadas en la sabiduría de toda nuestra especie, nos ha permitido avanzar rápidamente y evitar muchos de los conflictos que han plagado a otras civilizaciones. Pero ¿qué pasa con los pensamientos individuales, deseos personales? Alisa no pudo evitar preguntar. Hubo una pausa antes de que Zix respondiera, sus ojos multifacéticos brillando con una emoción que Elisa no pudo identificar hasta nuestros encuentros con humanos. No habíamos considerado el valor de la individualidad. Nuestra conciencia colectiva nos ha servido bien, pero ahora estamos empezando a preguntarnos ¿qué podríamos estar perdiendo? Esta admisión marcó un punto de inflexión en su investigación. Los Lizari comenzaron a experimentar con formas más individualizadas de conciencia, creando redes neuronales aisladas que podían experimentar emociones y tomar decisiones. Elisa trabajó de forma independiente con ellos en este proyecto, aprovechando su conocimiento de la psicología humana para ayudar a diseñar escenarios que desafiarían a estas nuevas conciencias individuales de Lari. Crearon simulaciones de interacciones sociales humanas, dilemas éticos e incluso encuentros románticos. Los resultados fueron fascinantes. Las conciencias individualizadas de Lizari comenzaron a desarrollar personalidades distintas, preferencias e incluso la capacidad para el desacuerdo, algo inaudito en su sociedad colectiva. Un momento particularmente memorable se produjo durante una simulación de un debate humano. Dos cuerpos avatar habitantes de Ness conscientes de Lizari participaron en una acalorada discusión sobre los méritos del logro individual frente al colectivo. Elisa observó con asombro cómo gesticulaban apasionadamente. Sus voces subían y bajaban con la emoción. Nix murmuró notablemente al observar el debate junto a Alisa.
Están experimentando algo parecido a la ira y la frustración humanas, y, sin embargo, también hay un claro compromiso intelectual. Este nivel de expresión visual de IND no tiene precedentes en nuestra sociedad. A medida que el intercambio cultural se profundizaba, Alisa se encontró cada vez más apegada a sus anfitriones alienígenas. Comenzó a ver ellos, no solo como socios de investigación, sino como amigos, la idea de eventualmente regresar a la Tierra mientras aún estaban presentes. Se tiñó de una sensación de dulzura amarga una noche, mientras Elisa estaba sentada en la plataforma de observación de la nave mirando las estrellas. Vila se unió a ella. El pequeño avatar del extraterrestre se sentó a su lado imitando su postura doctora. Chen Alisa. Bell comenzó a usar su primer nombre como había aprendido recientemente. Era un signo de amistad entre humanos nuestro tiempo. Juntos nos ha cambiado de maneras que no podríamos haber anticipado. Nos encontramos sintiendo cosas como individuos, no solo, como parte del colectivo. Elisa se volvió para mirar a V, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. ¿Qué tipo de cosas estás sintiendo? La cara del avatar de Bell se arrugó en concentración tratando de encontrar las palabras adecuadas. Apego, curiosidad, que va más allá de la investigación científica. Un deseo de tu aprobación y compañía. ¿Son estas? ¿Son estas las cosas que los humanos llaman emociones? Elisa sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Sí, Villa, creo. Estás experimentando emociones. Emociones individuales reales. Es abrumador, V, admitió maravilloso y aterrador al mismo tiempo. Es así como los humanos. Elisa se rió suavemente todo el tiempo. Más o menos sí. Bienvenida a la montaña rusa emocional de ser un individuo mientras estaban sentadas juntas, mirando galaxias distantes, remolinarse en la inmensidad del espacio. Elisa se dio cuenta de que esta misión se había convertido en mucho más que un simple proyecto de investigación. Estaban en la cúspide de algo monumental, una transformación que podría reformar tanto a las sociedades humanas como a las Lari. Pocos sabían que sus nuevas conexiones emocionales pronto se pondrían a prueba cuando una crisis imprevista se cerniera en el horizonte, una que desafiaría todo lo que habían aprendido sobre los demás y sobre ellos mismos. Crisis y cooperación. La alarma sonó a través de la nave. Su tono urgente atravesó el zumbido habitual de la maquinaria. Visa se despertó sobresaltada, momentáneamente desorientada por las luces rojas intermitentes que habían reemplazado el suave resplandor ambiental de sus aposentos. Se detectó una firma de energía desconocida. Todo el personal se reporta a las estaciones de emergencia. Una voz automatizada anunció su entrega tranquila, en desacuerdo con la urgencia de la situación. Elisa se vistió rápidamente y corrió al laboratorio principal de investigación, donde encontró la villa de Six y Nix, ya, reunidos alrededor de una pantalla holográfica de la nave y sus alrededores. ¿Qué está pasando?, preguntó, tratando de darle sentido a los patrones arremolinados de energía que se muestran en el holograma. Los ojos multifacéticos de Six se movían rápidamente, analizando los flujos de datos. Hemos encontrado una anomalía, un desgarro en el tejido del espacio-tiempo. No se parece a nada que hayamos visto antes. Elisa apareció en la pantalla. Su curiosidad científica anuló momentáneamente su preocupación. La anomalía apareció como una distorsión pulsante en forma de espiral. Sus bordes crepitaban con energía. ¿Es peligroso?, preguntó, notando cómo los sistemas de la nave parecían fluctuar a medida que se acercaban al fenómeno. Nix asintió con gravedad. Extremadamente. La producción de energía es inmensa y está creciendo. Si no encontramos una forma de contenerlo o neutralizarlo, podría destrozar todo este sector del espacio, incluida la Tierra. La gravedad de la situación golpeó a Elisa como un golpe físico. La Tierra, su hogar, su familia, su especie entera estaba en peligro, y ella estaba a millones de millas de distancia a bordo de una nave alienígena. Tiene que haber algo que podamos hacer, insistió su mente acelerada. ¿Qué pasa con su tecnología avanzada? Seguramente tiene alguna forma de lidiar con anomalías espaciales. Vela sacudió la cabeza. Su pequeña forma. Temblando ligeramente. Nuestra tecnología es avanzada, sí. Pero esto está más allá. De todo lo que hemos encontrado, nuestros procedimientos de contención estándar están fallando. Como para enfatizar el punto, la nave se estremeció violentamente, casi tirándolos al suelo. Las luces parpadearon y varias
Pantallas holográficas desaparecieron de la existencia. Los sistemas de energía primaria están fallando. La voz automatizada anunció el cambio a energía auxiliar. Six se volvió hacia Elisa, su comportamiento normalmente tranquilo mostrando grietas de preocupación. Dr. Chen. Necesitamos su ayuda, Su. Especie tiene una forma única de abordar los problemas de pensar fuera de los parámetros establecidos. Tal vez una perspectiva humana es lo que necesitamos para resolver esta crisis. Elisa sintió una oleada de determinación. Esta era la oportunidad de la humanidad de demostrar su valor a escala cósmica. Bien, dijo ella tomando una respiración profunda. Abordemos esto sistemáticamente. ¿Qué sabemos sobre la anomalía durante las próximas horas? Alisa y los científicos de Lizari trabajaron febrilmente analizando datos y proponiendo teorías. Descubrieron que la anomalía no era un fenómeno natural, sino el resultado de un antiguo experimento alienígena que salió mal. Un intento fallido de crear un agujero de gusano estable. Los patrones de energía que Alisa usó, estudiando los puntos rojos, están oscilando de una manera que me recuerda a las ondas de sonido. ¿Qué pasa si tratamos de cancelar la energía de la anomalía de la misma manera que funcionan los auriculares con cancelación de ruido? Los Lizer intercambiaron miradas. Sus ojos multifacéticos brillaban con una esperanza renovada. Es una idea intrigante. Six dijo que podríamos modificar nuestros generadores de escudo para emitir una frecuencia contraria. Mientras trabajaban para implementar la idea de Alisa, la nave siguió siendo golpeada por ondas de energía de la anomalía. Los sistemas fallaron uno por uno, y los Lari se vieron obligados a Elisa, observó con una mezcla de preocupación y fascinación cómo sus amigos alienígenas luchaban con su nuevo aislamiento sin el apoyo constante del colectivo. Parecían más vulnerables, más humanos. ¿Cómo estás aguantando?, preguntó Villa, que estaba trabajando furiosamente en una consola. Sus pequeñas manos temblaban levemente. Vi levantó la vista con los ojos muy abiertos con una emoción que Elisa reconoció como miedo. Es desorientador. Nunca antes había estado realmente solo en mis pensamientos. ¿Así es como se sienten los humanos todo el tiempo? Elisa colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Bell, un acto de tranquilidad física. Había aprendido que el Lari ahora lo apreciaba. Puede dar miedo. Sí, pero también es lo que nos impulsa a conectarnos con otros para formar vínculos. No estás solo. Villa, estamos en esto juntos. El pequeño alienígena parecía sacar fuerza de sus palabras. Enderezó su postura y regresó. Para trabajar con renovada determinación, a medida que las horas se convertían en días, el equipo trabajó incansablemente haciendo ajustes a su plan a medida que surgían nuevos problemas. Los Lari se maravillaron de la capacidad de Alisa para pensar creativamente bajo presión, mientras ella a su vez estaba impresionada por su vasto conocimiento y habilidad tecnológica finalmente, después de lo que pareció una eternidad de prueba y error. Estaban listos para probar su solución. El plan era arriesgado. Necesitarían acercarse peligrosamente a la anomalía para desplegar sus escudos modificados mientras NSK piloteaba la nave hacia el vórtice de energía que giraba. Alisa sintió una mezcla de terror y euforia. Este era el tipo de momento con el que había soñado cuando era una joven científica. La oportunidad de salvar al mundo para hacer una diferencia a escala cósmica. Escudos A. ¡Máxima potencia!, anunció Six con su voz tensa iniciando una contrafrecuencia ahora. La nave se estremeció cuando ondas de energía pulsaron desde ella. Escudos, encontrándose de frente con los remolinos caóticos de la anomalía por un momento que paralizó el corazón, nada pareció pasar. Luego, lentamente, los bordes del vórtice comenzaron a estabilizarse. Está funcionando. Vi, exclamó, sus ojos fijos en los outs rojos. La anomalía se está encogiendo. Elisa contuvo la respiración, mirando como la masa arremolinada de energía se hacía cada vez más pequeña con un último parpadeo anticlimático. La anomalía se desvaneció de la existencia, dejando atrás nada más que espacio vacío por un momento. Hubo silencio en el puente. Entonces, mientras la realidad de su éxito se hundía en una aclamación, se elevó. Alisa se encontró envuelta en un abrazo grupal, el cuerpo del avatar de Lizar, sólido y cálido contra ella mientras se separaban. Alisa vio algo.
que nunca había presenciado antes lágrimas en los ojos multifacéticos de Larry, estaban experimentando alegría, alivio y triunfo como individuos, no solo como parte de un colectivo. Lo hicimos, Six, dijo su voz cargada de emoción. Gracias a ti, Elisa. Tu creatividad humana, tu habilidad para pensar más allá de los parámetros establecidos, nos salvó a todos. Elisa sintió una oleada de orgullo no solo por ella misma, sino por toda la humanidad. Fue un esfuerzo de equipo, ella insistió. No podríamos haberlo hecho sin tu conocimiento y la tecnología. Mientras la adrenalina del momento se desvanecía, Elisa se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Los Larry habían experimentado emociones individuales. Habían trabajado juntos como un equipo, en lugar de como un colectivo, y habían tenido éxito. No a pesar de esto, sino por ello, NX, que había estado callado por un tiempo, finalmente habló. Esta experiencia nos ha mostrado algo crucial sobre nuestras dos especies: el conocimiento colectivo de los Larry, combinado con la creatividad individual de la humanidad y el impulso emocional juntos. Somos capaces de cosas que ninguno de nosotros podría lograr solo. Mientras Elizabeth miraba a sus amigos alienígenas, sabía que esta crisis había forjado un vínculo entre su especie que iba más allá de la curiosidad científica. Habían enfrentado la muerte juntos, habían combinado sus fuerzas para superar un desafío imposible. Las implicaciones de esta comprensión eran asombrosas. ¿Qué podrían lograr la humanidad y los Lizari si continuaban trabajando juntos? ¿Cómo podrían evolucionar y crecer sus sociedades a medida que la nave establecía un curso de regreso a la Tierra? Creían. Sabían que el verdadero viaje, el viaje del descubrimiento, la cooperación y el entendimiento mutuo entre humanos y Larry apenas estaba comenzando. Revelaciones. Y regreso. El viaje de regreso a la Tierra estuvo lleno de una mezcla de emoción y temor a medida que la canica azul del hogar de la humanidad se hacía más grande en las ventanas de la nave. Elisa sintió un complejo remolino de emociones: alegría ante la idea de regresar a casa, orgullo por lo que habían logrado y un toque de tristeza ante la idea de dejar a sus amigos Larry. Los Larry, por su parte, estaban experimentando una gama de nuevas emociones individuales. Su tiempo desconectados de la conciencia colectiva durante la crisis había provocado una transformación. Zix, Villa y Nix habían desarrollado personalidades distintas, preferencias e incluso desacuerdos, un concepto previamente extraños a su especie. Me encuentro ansioso por reconectarme con el ING. Colectivo Six, le confió a Elisa mientras estaban juntos en la plataforma de observación, viendo que la Tierra se acercaba. Hemos cambiado tanto. ¿Cómo se integrarán nuestras experiencias con el todo? Elisa colocó una mano reconfortante sobre Six alarma, un gesto que se había vuelto natural durante los meses que estuvieron juntos. El cambio puede ser aterrador, ella admitió, pero también es una oportunidad para el crecimiento. Sus experiencias, su nueva comprensión de la individualidad. Esto podría ser invaluable para toda su especie. Cuando ingresaron a la órbita de la Tierra, un nuevo desafío se presentó. ¿Cómo reaccionaría la humanidad a la presencia de una especie alienígena avanzada? El potencial de pánico u hostilidad era alto a pesar de las intenciones pacíficas de los Larry. Ella se encontró en el papel de diplomática trabajando con los Lizari y los gobiernos de la Tierra para facilitar el primer contacto. Pasó horas en videoconferencias con líderes mundiales, instituciones científicas y medios de comunicación, explicando la misión de los Larry y los increíbles avances que podrían surgir de la cooperación entre sus especies. Los Larry tienen tecnología más allá de nuestros sueños más locos, ella explicó, a un panel de representantes de la ONU con los ojos muy abiertos, pero más que eso, tienen una perspectiva sobre la conciencia y la inteligencia colectiva que podría revolucionar nuestra comprensión de la mente, y a cambio, tenemos algo igual de valioso que ofrecerles: nuestra creatividad individual, nuestra profundidad emocional, nuestra forma única de abordar los problemas. El día del primer contacto oficial, llegó un lugar que se había elegido, un campo fuera de Ginebra, terreno neutral que simbolizaba la cooperación internacional. Mientras la nave Lizard descendía,
A través de la atmósfera, un silencio cayó sobre la multitud reunida de dignatarios, científicos y personal de los medios. Elisa estaba de pie en la vanguardia. Su corazón latía con una mezcla de emoción y nervios, mientras la rampa de la nave bajaba. Vio a Six, Vila y Nix emerger de sus cuerpos, avatar diseñados para ser menos, alarmantes para las sensibilidades humanas, mientras aún mantenían su naturaleza alienígena. Hubo un jadeo colectivo de la multitud cuando el Lizar apareció a la vista completa. Alisa dio un paso adelante, cerrando la brecha. Entre las dos especies en nombre de la humanidad, dijo su voz transmitiéndose a través del campo repentinamente silencioso. Campo, doy la bienvenida a nuestros amigos de las estrellas. Tenemos mucho que aprender unos de otros, y juntos podemos lograr maravillas más allá de la imaginación. Six dio un paso adelante. Sus ojos multifacéticos escanearon a la multitud antes de posarse en halo con una calidez que era visible incluso para aquellos que no estaban familiarizados con las expresiones de Lizari. Saludos, gente de la Tierra. La voz de Six resonó en todo el campo traducida en tiempo real para la audiencia. Venimos en paz y con el espíritu de descubrimiento mutuo. Nuestro encuentro con el Dr. Chen nos ha mostrado el increíble potencial que reside en la unión de nuestras dos especies. Ofrecemos nuestro conocimiento y tecnología y, a cambio, pedimos humildemente aprender de su rica herencia emocional y cultural. Las siguientes horas fueron un torbellino de presentaciones, explicaciones y demostraciones. Los Lizar mostraron algo de su tecnología avanzada, provocando espantos de asombro de los científicos reunidos. Alisa se encontró traduciendo constantemente no solo palabras, sino conceptos y matices culturales entre las dos especies a medida que avanzaba el día. Alisa notó un cambio en las reacciones de los humanos. El miedo y la sospecha iniciales dieron paso a la curiosidad y la emoción. Los científicos discutieron con entusiasmo posibles colaboraciones. Los políticos vieron oportunidades para avanzar en el conocimiento y las capacidades humanas, e incluso los medios comenzaron a pintar una imagen de un futuro cooperativo brillante. Sin embargo, no todos estaban convencidos, mientras Alisa explicaba algunos de los puntos más finos de la conciencia colectiva de Lari a un grupo de neurocientíficos. Escuchó una acalorada discusión cerca. ¿Cómo podemos confiar en ellos? Un hombre con uniforme militar decía que, por lo que sabemos, este podría ser el primer paso. En una invasión deberíamos centrarnos en la defensa, no en abrir nuestras puertas a los extraterrestres. Elisa se disculpó con los neurocientíficos y se acercó al grupo. Disculpe, dijo llamando su atención. Entiendo sus preocupaciones, pero he pasado meses con los Lari. No son una amenaza para nosotros. De hecho, están enfrentando sus propios desafíos y esperan aprender de nosotros tanto como nosotros aprenderemos de ellos. El militar se burló y se supone que debemos confiar en su palabra. ¿Cómo sabemos que no han sido influenciados por ellos? Bea, que había estado observando en silencio de cerca, dio un paso adelante. Su pequeña estatura y comportamiento gentil parecieron sorprender al grupo escéptico. Su cautela es comprensible. Bella dijo con su voz suave pero clara. En nuestra propia historia, también enfrentamos momentos de incertidumbre al encontrarnos con nuevas especies. Pero hemos aprendido que la diversidad de pensamiento y experiencia de emociones es la clave para el crecimiento y la innovación. No buscamos cambiarlos, sino aprender de ustedes y tal vez en el proceso ayudar a que ambas especies evolucionen. La sinceridad en las palabras de Bell parecieron hacer reflexionar a los escépticos. Elisa observó cómo la tensión en el grupo se alivió visiblemente y fue reemplazada por una reflexión profunda a medida que el día se acercaba a su fin. Los líderes mundiales se reunieron para discutir el camino a seguir. Se decidió que se establecería una iniciativa conjunta de investigación humana sobre Lari con un equipo que trabajaría en conjunto en todo, desde el avance de la tecnología médica hasta la exploración de las profundidades del espacio. Alisa se encontró designada como enlace principal entre humanos y Lari, un papel que aceptó con una mezcla de emoción y temor mientras estaba de pie, con Six, Bea y Nix viendo la puesta de sol en este día histórico. Sintió el peso del futuro sobre sus hombros. ¿Qué pasa ahora?, preguntó a sus amigos alienígenas.
Nix, que había estado callado durante gran parte del día, habló. Ahora nos embarcamos en el mayor experimento que cualquiera de nuestras especies haya emprendido jamás. Aprenderemos a equilibrar la individualidad con el conocimiento colectivo, la emoción con la lógica, la diversidad con la unidad. Six asintió en concordancia. No será fácil. Habrá malentendidos, conflictos y desafíos que aún no podemos prever, pero los beneficios potenciales para ambas especies son inmensurables. Vi extendió la mano y tomó la de Alyssa, un gesto que había aprendido de ella, y lo enfrentaremos juntos como amigos y como socios en Discovery mientras la oscuridad cayó y las estrellas comenzaron a titilar en lo alto. Alyssa miró hacia la vasta extensión del universo. Pensó en el viaje que la había traído aquí desde una científica curiosa que estudiaba las emociones humanas hasta un puente entre dos especies muy diferentes. El futuro era incierto, lleno de promesas Pero mientras estaba allí rodeada de sus colegas humanos y sus amigos Lizari, Alyssa sintió una oleada de esperanza juntos. Ya habían logrado lo imposible, habían superado una amenaza cósmica, habían cerrado la brecha entre el colectivismo y la individualidad y habían abierto la puerta a una nueva era de cooperación interestelar, cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban. Alyssa sabía que la combinación única de emoción y creatividad humana con tecnología Lizari y la sabiduría colectiva sería más que igual a la tarea como había aprendido durante su tiempo con los Lari, era a menudo en el espacio entre diferentes perspectivas, donde se hacían los descubrimientos más profundos. El estudio de la intimidad humana había llevado a algo mucho mayor, la conexión íntima entre dos especies, cada una con sus propias fortalezas y debilidades, uniéndose para explorar el universo y a sí mismas. Mientras las primeras estrellas del atardecer cobraban vida en el cielo que se oscurecía, Alyssa apretó la mano de Bea y sonrió a sus amigos, tanto humanos como alienígenas. Bueno, dijo que su voz estaba llena de determinación y esperanza. ¿Comenzaremos? Y con eso comenzó un nuevo capítulo en la historia de ambas especies, uno que redefiniría la noción misma de humanidad y empujaría los límites de lo que era posible cuando dos culturas muy diferentes se unieron en un espíritu de entendimiento mutuo y descubrimiento. El universo vasto y misterioso parecía brillar con posibilidad, mientras la Tierra daba sus primeros pasos hacia una comunidad cósmica más grande, guiada por la improbable amistad entre un científico humano y un grupo de alienígenas que estudiaban las emociones. La aventura parecía que apenas estaba comenzando.